Abrir la palabra del Señor esta mañana y escuchar lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Bueno, buenos días, Julito, un abrazo. Bueno, mis hermanos, esta mañana me alegra mucho poder acompañarles. Mi nombre es Germán Ramírez, para los que no me conocen. Algunos, tal vez como la tercera parte, conozco esta mañana, pero el resto ya veo caras nuevas, personas nuevas, pero me alegra mucho estar esta mañana con ustedes. Cuando Carlos me invitó hace más de un mes a estar esta mañana acá, bueno, estaba orando: Señor, guíame, dame sabiduría en qué es la palabra que tú quieres que escuchamos esta mañana. Esta mañana el mensaje que vamos a estar meditando se llama La fe que ve lo invisible. La fe que ve lo invisible. Venimos en este año particularmente viviendo muchos cambios, desde más tiempo atrás, antes de la pandemia, viviendo muchos cambios, viviendo muchas cosas nuevas, y viendo en este mundo cómo cada vez más hay incertidumbres, hay cambios. Particularmente este año, antes de las elecciones, no sé si les pasó a ustedes, pero yo estaba muy cargado con todo eso, que quién va a ganar, que quién se va a quedar, que qué va a pasar si fulano llega a la presidencia, esto y lo otro. Y esto cargó mucho mi corazón por un buen tiempo. Y estaba en esa angustia, estaba en esa incertidumbre. Y más también, no sé si ustedes han escuchado a algunas personas decir: bueno, pues ganó fulano, entonces me voy a ir del país, me voy para otro lugar, voy a buscar como un mejor futuro, ¿cierto? Y yo decía: bueno, yo no veo eso. ¿Qué veo en la palabra? Y esta mañana yo quisiera llevarles a través de la palabra del Señor, y sea el Espíritu de Dios abriendo su mente, su corazón, para que veamos las cosas que no se ven, para que nos afirmemos en aquellas cosas que están ahí, que Dios ya nos las ha dado, pero que a veces las olvidamos. Estamos con nuestra mirada aquí mirando abajo las cosas de este mundo, las cosas de esta tierra, pero necesitamos elevar la mirada, necesitamos elevar nuestros ojos, necesitamos elevar nuestro corazón al Señor, a lo que Él ha dicho en su palabra, porque una cosa es segura, que su palabra es verdad. Una cosa es segura, que lo que Él ha prometido lo va a hacer, lo va a cumplir, y eso debe traer aliento, eso debe traer ánimo a nuestros corazones, eso debe traer vida a nuestras vidas. El Señor no nos ha llamado para estar en angustias, el Señor no nos ha llamado para estar en temor, el Señor no nos ha llamado para estar viviendo vidas opacas, todo lo contrario, porque sabemos lo que Dios nos ha dado, porque conocemos lo que Dios ha hecho, porque hemos creído en un Dios vivo y verdadero. Por eso debemos vivir para la gloria y para la honra del Señor. Entonces, mis hermanos, si tú esta mañana estás cargado, estás afligido, estás luchando, tienes dudas, tal vez alguno está diciendo: me he cansado del Evangelio, esto como que no funciona. Pues, mis hermanos, oye la voz del Señor esta mañana. No sé cuántos de ustedes vieron unas imágenes que se publicaron la semana pasada, el 11 de julio, de las imágenes del universo, unas fotos del universo, tomadas por un telescopio que se llama James Webb. ¿Quién de ustedes lo vio? Muy bien. ¿Quién no lo vio? ¿Quién no ha visto todavía? Bueno, pues yo les voy a mostrar esta mañana una foto que me llamó la atención. Bueno, ahí va calentando. ¿Va calentando? Bueno, mientras se proyecta la imagen, quiero comentarles acerca de este telescopio. Este telescopio se puso en el espacio, está fuera, está orbitando la Tierra hace unos meses atrás, y la comunidad científica estaba muy interesada, muy a la expectativa de lo que pudiera hacer este telescopio. Antes teníamos el Hubble, que era un telescopio bastante bueno, pero este es mucho mejor, mucho mejor. Y la primera imagen que captó este telescopio
la recibieron aquí en la tierra, y entonces el presidente de los Estados Unidos la mostró al mundo, Ahí está el telescopio. Algo que me llama la atención de ese telescopio es que tiene 18 paneles de titanio. Son paneles como las que vemos en las colmenas de abejas. Son 18 paneles que están unidos de titanio, que es un material muy fuerte que puede resistir cualquier impacto, y está recubierto de oro. Para que el telescopio pueda pueda captar las imágenes, tiene que estar de espaldas al sol, tiene que estar en sentido contrario al sol. Y entonces, ese telescopio se lo dirigieron hacia un punto específico, un lugar específico en el universo, ¿cierto? Y lo que vamos a ver es algo sorprendente. Ahí está, un cúmulo de galaxias. Eso tiene un nombre, yo lo anoté por acá. Eso se llama el cúmulo de galaxias SMACS 0723. Así se llama ese lugar, ese punto en el universo, ¿sí? Y cuando tú ves eso, ¿qué te hace pensar? ¿Qué piensas? Majestad de Dios. ¿Qué más te hace pensar? Que Dios sabe cómo se llama cada estrella. Le tiene nombre a cada una, ¿verdad? Que Dios es asombroso, ¿no? A mí me asombra ver eso. Yo escuchaba una entrevista de 2 científicos que estaban conversando acerca de estas imágenes, y ellos parecían niños chiquitos, de verdad, niños chiquitos que decían, eso es sorprendente, porque lo que veíamos como una sombra en una imagen anterior, ahora es más claro, ahora brilla más, ahora se revela más claramente. Y no solamente eso, sino que ahora empezaban a decir, mira, y está esta, y esta otra, y esta otra, y esta otra. Era fascinante, es fascinante. Esa imagen alguien decía que era como poner un grano de arena en la punta de tu dedo y verla así a la distancia aquí. Ponga su dedo así delante de usted. Imagínese que esa foto es un grano de arena puesta a esta distancia. Es sorprendente, sorprendente. Otra cosa que me sorprende de esto es que esto no se ve al ojo humano. No se ve al ojo humano. Para tomar esa imagen se necesita una luz que es una luz ultravioleta, una luz especial para ver este tipo de imágenes, para captar este tipo de imágenes. Y es lo que esta mañana yo quisiera, a través de la palabra del Señor, el Espíritu de Dios, hablar a tu corazón, porque la fe ve lo invisible. Esto no se ve con los ojos. Si tú te paras en la noche, esta noche, sales de tu casa y miras hacia el cielo, no lo vas a ver con tus ojos, pero sabes que está ahí, sabes que existe, sabes que alguien lo hizo. Así es la fe. La fe ve lo invisible. Hebreos 11, quiero que vayamos esta mañana al libro de Hebreos. Hebreos 11:1 nos dice que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Mis hermanos, como iglesia necesitamos hablar más de esto, pensar más en esto, en las cosas que no se ven, porque estas cosas que no se ven son eternas, estas cosas que no se ven permanecen para siempre, estas cosas que no se ven son reales, más real que la silla en donde estamos sentados esta mañana. Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios precioso, sorprendente. A mí me sorprende, me aterra la grandeza de este Dios que se deja ver a través de estas imágenes. Pero eso es una cosa pequeñísima. Isaías 40 nos dice que Él sostiene todo el universo en la palma de su mano. ¿No es eso sorprendente? Sorprendente. Todo el universo. Esto es solamente un grano del universo. Todo el universo está puesto en la palma de su mano. Dice también en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible
Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres tú agradar a Dios? Amén. Pues tienes que tener fe. Y la fe que agrade a Dios no es una fe de decir yo quiero, yo creo. La fe está puesta en algo muy cierto. Nuestra fe como creyentes está puesta en la obra de Cristo. Nuestra fe está puesta en la persona de Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, que Él se puso en nuestro lugar, que Él fue nuestro sustituto, que Él murió en la cruz, que a través de su sangre preciosa Él me lavó, me limpió, me perdonó. Ahí está mi fe, que al creer en el Señor Jesucristo tengo salvación, tengo vida eterna, tengo perdón de pecados. Esa es la fe. Esa es la fe que agrada a Dios. No somos salvos por las buenas obras que hagamos. Somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Luego vendrán las obras que dan evidencia de mi salvación. Pero la fe que agrada a Dios es una fe que se para justo en lo que Dios ha dicho. Es una fe que ve las cosas invisibles y las toma por ciertas, como dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta mañana quisiera tocar 3 puntos. El primero es que la fe que ve lo invisible oye la voz de Dios. El segundo punto, la fe que ve lo invisible cree en el poder de su palabra. Y el tercer punto, la fe que ve lo invisible adora la santidad de Dios. Nuestro pasaje esta mañana está en Hebreos capítulo 12, versículo 25. Ahí más adelantico, Hebreos 12, versículo 25 en adelante dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, aquí está tu palabra, Señor, aquí está tu voz esta mañana, Señor. Queremos y hemos venido a este lugar, Señor, para oírte a ti, Señor. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, nos cautive esta mañana, Señor, con esta palabra, Padre. Que tu palabra y tu Espíritu, Señor, sean realidad delante de nosotros. Que tu palabra, Señor, se revele delante de nosotros. Que tu persona, Señor, tu gloria, tu majestad se manifieste en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos para que nuestra fe crezca, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe se aumente, Padre precioso, viendo las cosas que no se ven. Y asimismo, Señor, obedeciéndote y sirviéndote, entre tanto que tú vengas, Padre precioso. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, primer punto, la fe que oye la voz de Dios. Dice el verso 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que os amonesta desde los cielos. Mirad, dice este pasaje, mirad, como el telescopio que se enfoca en un punto en el universo y capta esas bellezas. Nosotros hemos de estar en esa actitud permanente de enfocarnos, de estar mirando atentamente a Cristo, de estar mirando atentamente quién es Él, de estar mirando atentamente cómo se ha revelado. Dice, comenzando en Hebreos capítulo 1, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Saben? Dios habla y Dios se deja oír. Dios, como hablaba en la antigüedad, a través de los profetas. Los profetas le contaban al pueblo de Israel lo que Dios
decía, lo que Dios quería hacer. Eran la voz de Dios anunciando su palabra. Pero dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, dice en el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Esto que solamente es una boronita, algo muy chiquitico, pues lo hizo Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando Dios estaba creando todas las cosas en Génesis 1, Él, Jesucristo, estaba allí creando junto con el Padre todas las cosas. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este Dios que creó todas las cosas, este Dios que creó el universo, este Dios que es poderoso para crear, un día su Hijo Jesucristo descendió del trono, descendió del cielo, se hizo hombre, se humilló, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Pero por qué lo hizo? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este Jesucristo un día se puso en mi lugar. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque desde Adán, que dieron la espalda a Dios, que se rebelaron contra Dios, que no oyeron la voz de Dios, se rebelaron. Y entró el pecado en el mundo, y entró la muerte espiritual. Y el hombre fue separado de Dios. Pero no era el plan, no era el propósito de Dios. Su plan era redimirnos del pecado. Su plan era salvarnos. Su plan era darnos una nueva vida. Su plan era hacernos sus hijos y ahora sentarnos con Él delante de su presencia. ¿Qué Dios tan sorprendente? Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede transformar al hombre caído, al hombre que no tiene esperanza, al hombre que está muerto. Solo Él puede darle vida eterna. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor Jesucristo está ahora sentado a la diestra del Padre. Ya no hay nada más que hacer por el pecado. La ofrenda por el pecado fue hecha una vez y para siempre. Cristo Jesús fue ese sacrificio. Cristo Jesús fue esa ofrenda perfecta que el Padre aceptó y le resucitó de entre los muertos. Y nosotros ahora estamos en Cristo. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, estás en Él. Si no has creído en el Señor Jesucristo, estás perdido. Necesitas venir y confiar en Él. Necesitas poner tu confianza en Él. Necesitas poner tu fe en el Señor Jesucristo. La fe que ve lo invisible comienza por escuchar la voz de Dios. Dice en nuestro pasaje en el verso 25, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Unos versículos atrás en ese mismo capítulo, en el capítulo 12, dice en el verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y está hablando acerca de la nación de Israel, que ardía en fuego a la oscuridad, a la tierra que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Está el pueblo de Israel frente a Sinaí. Ya han salido del desierto, han salido de Egipto y ahora están en el desierto y están parados frente a Sinaí. Y Dios va a hablar a su pueblo, Dios va a hablar a su nación. Y entonces dice que cuando eso pasó, el monte humeaba, la tierra temblaba, dice más adelante en el verso 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. Dios descendió sobre el monte Sinaí. Ahí estaba Moisés, el pueblo estaba alrededor.
Y Dios estaba hablando a Moisés. Y el pueblo decía que no querían oír más esas palabras, porque estaban temerosos. Dice, porque no podían soportar en el 20 lo que les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Qué pasó con esa nación? Dijeron, no queremos oír la voz de Dios. Habla tú con Moisés y nosotros haremos lo que Moisés diga. Pero al poco tiempo la nación de Israel le dio la espalda a Dios. No creyeron en Dios. Y entonces Dios tuvo que dejarlos 40 años en el desierto hasta que toda esa generación murió. Y luego se levantó una nueva generación que con Josué entraron a poseer la tierra prometida. Y aquí nos está el autor de Hebreos exhortando a nosotros, mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos, tenemos que tomar ejemplo de aquella nación de Israel que no escuchó la voz de Dios y perecieron en el desierto. Dice, si ellos perecieron, dice, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Dios sigue hablando, en este tiempo sigue hablando. Dios usa a sus siervos, sus ministros. Dios usa la iglesia para proclamar, para anunciar las verdades de aquel que murió, fue sepultado y resucitó, las glorias de este Dios maravilloso que quiere perdonar al hombre, que lo ha hecho todo para salvarnos. No desechemos al que habla. Dice el Salmo 95, del 7 al 11. Hablando acerca de escuchar la voz de Dios. Salmo 95. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Una de dos, cuando escuchamos la voz del Señor, que endurezcamos nuestro corazón o que le obedezcamos. No hay más opciones cuando escuchamos la voz de Dios. O tú escuchas la voz de Dios y das la vuelta y sigues haciendo tu propio camino, haciendo tus propias cosas, haciendo tu propia vida, o te vuelves a Dios y le obedeces. No hay más opción. Mis hermanos, cuando Dios habla hay que estar atentos. Cuando Dios habla hay que parar. Cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra del Señor hay que deshacernos de los demás pensamientos, de las cuentas, de las deudas, de los problemas, y hay que sentarnos como María a los pies de Él y escuchar atentamente, enfocarnos. Aquí estoy, Señor, háblame, porque necesito oír tu voz. Y si hoy dice, y si escuchas hoy tu palabra, no endurezcas tu corazón, vuélvete a Él en obediencia. Decide obedecer al Señor, obedecer la voz de Dios. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis su corazón. El segundo punto dice que creamos en el poder de su palabra. Creamos en el poder de su palabra. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si oímos la voz de Dios, dice, ahora creamos en el poder de su palabra. Dice el verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Cuando Dios habló en Sinaí,
Era aterrador escuchar esa voz, era aterrador ver el humo, era aterrador ver el fuego, era aterrador escuchar ese trueno de la voz de Dios. Siempre que hay lluvia y que hay truenos, siempre pienso, ahí está Dios hablando. Pero era mucho más aterrador escuchar a Dios hablando cara a cara allí con Moisés. Y dice que en ese momento, cuando se escuchó esa voz, dice entonces, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Dice que el monte Sinaí temblaba. El monte temblaba. Todos los que estaban ahí parados temblaban. Moisés decía, estoy aterrado, estoy temblando delante de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero. Pero dice, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esa imagen es sorprendente. El universo es sorprendente. Pero un día, todo ese universo será deshecho, será quemado, será fundido por el fuego. En Génesis 1:3 dice Dios, y dijo Dios, las primeras palabras que oímos de Dios dice, y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. Y hasta el día de hoy, la luz sigue viajando por todo el universo. La luz permanece, la luz está ahí. Pero un día esa misma voz se levantará y dirá, sea el fuego. Y todo esto arderá, esta tierra arderá, todo será quemado. Segunda de Pedro, capítulo 3, 10 al 12, nos lo dice. Segunda de Pedro 3, 10 al 12 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las horas que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia. Todo eso tan maravilloso, tan hermoso, todo eso que ha sido creado, dice el autor de Hebreos, aún ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo esto, todo lo que vemos desaparecerá, porque es movible, porque es temporal. ¿Y por qué desaparecerá? Para que quede lo inconmovible, para que quede lo que es real, para que quede lo que es verdadero, para que quede las cosas que permanecen para siempre. El Dios que hizo la luz es el mismo Dios que un día dirá que todo esto arda, porque llegará el momento en que se establecerá su reino. Llegará el momento en que se dejará ver en su mayor gloria, en su mayor majestad, lo verdadero, lo verdadero. Pensaba en estos días, ¿a dónde ir? ¿A qué nación te vas a ir? ¿A Estados Unidos? ¿A Rusia? ¿A Canadá? ¿A dónde te vas? ¿Cuál es la patria que te ofrece los mejores beneficios? Donde tendrás paz, felicidad, tal vez mayor estabilidad económica, no lo sé. Pero como creyentes somos llamados a buscar la patria celestial. Allá es a donde debemos ir. Allá es donde debe estar puesto nuestro corazón. Allá es donde debe estar puesta nuestra esperanza. Allá es donde debemos estar anhelando, deseando ir.
una patria donde no habrá tristeza, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde habrá justicia verdadera. Allá somos llamados, cada uno de nosotros. ¿Quién no quiere vivir, quién no querría más bien vivir en un mundo donde no haya pecado? Cristo ha hecho todo, ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, ha vencido al mundo, ha vencido a Satanás, para que tú y yo podamos disfrutar de una patria así. Abraham es el padre de la fe porque él, aunque Dios le prometió una tierra, una herencia en este mundo, él nunca lo vio. Pero ¿qué vio Abraham? Vio más allá. En Hebreos 11 nos habla de la fe de Abraham y dice que Abraham esperaba una patria celestial. Una patria mejor a lo que él podía ver. Abraham veía, también a él se le prometió que de su descendencia, en su descendencia de él serían benditas todas las familias de la tierra. De él vendría un Mesías, de él vendría un Salvador. Él dice la palabra de Dios en Juan, que Juan lo vio de lejos, lo vio y se gozó. Abraham creyó en el Señor Jesucristo. Abraham, aunque no lo veía, simplemente tenía la promesa de un Mesías, de un Salvador, lo creyó y lo vio y se gozó. ¿Qué fe la de estos hombres? Cuando vemos algo así, tan sorprendente, digo, Señor, wow, qué maravilloso. Pero me sorprende más pensar que un día todo eso será quitado, para que realmente aparezca lo verdadero, para que realmente aparezca lo eterno. La Jerusalén celestial, la patria celestial. Allá es donde debemos estar puesto en nuestro corazón, nuestra mirada. Mis hermanos, tenemos que pensar en estas cosas, tenemos que meditar en estas cosas, tenemos que fijarnos en estas cosas, porque estamos viviendo tiempos tan caóticos, tiempos de tanta zozobra, donde si hay trabajo, no hay trabajo, si hay comida, no hay comida, enfermedades de unas, enfermedades de otras. Mis hermanos, cuando tenemos una fe que ve lo invisible, podrá pasar todo eso. Pero el Señor nos dará la gracia para soportarlo. Y sabiendo que nuestra mirada está puesta más allá, más allá. Se habla de la historia de dos hombres que eran hermanos. Uno de ellos se dedicó a las cosas de este mundo y hizo riqueza y era un hombre de buena posición y un hombre que vivía tranquilo. Su hermano conoció al Señor y se dedicó a la obra. Y todo lo que hizo en el mundo fue servir al Señor. Cuando llegó su tiempo de partir, este hombre no tenía nada. Y vino su hermano y le dice, me da tristeza verte así en ese lecho. El que era más pudiente le dice, me da tristeza verte así y pidiendo ayuda a otras personas, mientras que yo no tendría necesidad de estar pidiendo ayuda porque yo he hecho mi riqueza para este mundo. Y entonces el hermano que está moribundo le dice, no me importa, porque yo sé que tengo un reino que aún no ha comenzado, pero es real. Y tengo una herencia que no la he visto, pero es real. Así somos nosotros. Tenemos un reino que no ha comenzado todavía. Tenemos una herencia que no la hemos visto, pero es real. Dios lo ha prometido. Todas las personas, toda la lista de los héroes de la fe que leemos en Hebreos 11, todos murieron sin ver lo prometido. Nosotros podremos morir también sin ver lo prometido, pero un día el Señor se manifestará, un día se establecerá su reino eterno y todos los que hemos creído en Él, allí estaremos con Él, allí viviremos con Él, allí estaremos seguros con Él. Esa es nuestra esperanza, a eso nos ha llamado el Señor. Entonces, frente a esto, cualquier temor, cualquier angustia, cualquier cosa que pueda interferir en nuestra comunión con el Señor es pequeña realmente, versus a lo que el Señor nos ha llamado. Tercer punto dice, adora al Señor. Hemos visto entonces en nuestro primer punto, oír su voz,
Segundo, creer el poder de su palabra. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios majestuoso. Hemos de creer en su poder. Él lo hará porque lo ha prometido. Y lo tercero dice en el verso 28 de nuestro texto, en Hebreos 12, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta es la última de las exhortaciones que encontramos en el libro de Hebreos. Y después de que el autor ha expuesto cómo Cristo es lo mejor, cómo los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombra y cómo Cristo era ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cómo Cristo era quien traía la verdadera paz, la verdadera libertad, la verdadera comunión con Dios. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Después de todo lo que Dios ha hecho, después de cómo Dios ha mostrado su amor para con nosotros, nos dice ahora, tú tienes un reino inconmovible. ¿Sabías eso? Que tú y yo somos herederos de un reino inconmovible. Es maravilloso. Esta mañana, iniciando el servicio, Pipe nos hablaba una persona que se está hundiendo en el lodo, una persona que no tiene otra esperanza, sino que está en el lodo cenagoso. Pero de pronto viene la gracia, viene el poder, viene el brazo extendido de este Dios que nos saca de ese lodo cenagoso y nos pone en lugar firme, en lugar seguro. No hay nada más seguro, no hay nada más estable que Dios y su palabra. No hay otra roca, no hay otro lugar más firme, más seguro en este mundo que Cristo y su obra preciosa. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, la pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que tienes un reino inconmovible? ¿Tú crees que el Señor te ha llamado para una patria celestial? ¿Tú crees que el Señor te ha llamado para un reino celestial? Esa es la confianza que tenemos en Él. Esa es la seguridad con la cual debemos andar. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mi palabra no pasará. Lo eterno se establecerá, recibiendo nosotros un reino inconmovible. El Evangelio se trata de esto, de un reino, de un rey y de su palabra. De eso se trata el Evangelio. Cuando anunciamos a Cristo a una persona que no le conoce, le estamos diciendo, hay un Dios que reina, hay un Dios que es Señor de todas las cosas, hay un Dios que tiene el control de este universo, pero ese Dios está airado con el pecado. Y cada hombre tendrá que decidir, ponerse a cuentas delante de Dios y decidir, ¿qué voy a hacer con este Dios? ¿Qué voy a hacer con este rey? ¿Vas a creer y vas a ponerte a salvo creyendo en la obra de Cristo Jesús para el perdón de tus pecados? ¿O vas a morir eternamente? ¿O viviremos eternamente con el Señor creyendo y teniendo esta fe? ¿O viviremos eternamente en el infierno condenados por no creer la voz de Dios? Ese reino tiene que ver con un reino, su reino con un rey y con su palabra. Una palabra eterna, una palabra poderosa, una palabra que cambia, que transforma, que trae vida. De eso se trata el Evangelio. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios, el Padre. Él nos ha sacado del lugar cenagoso y ahora nos ha puesto en su mesa como sus hijos. Nos ha puesto como reyes, como sacerdotes, no siendo nada. Él lo ha hecho todo, absolutamente todo, para que estemos delante de Él, participando de este reino inconmovible.
¿Y ahora cuál debe ser nuestra actitud? Tengamos gratitud. Éramos por dos ceros, éramos muertos, separados de Dios, éramos enemigos de Dios. Pero ahora Él, por su gracia, por su misericordia, nos ha entregado estas cosas, nos las ha dado, son reales. Podremos partir de este mundo sin verlo, pero sabremos que un día será real, que un día le veremos a Él cara a cara, que un día nos gozaremos y estaremos miles, millones, adorándole, bendiciéndole, exaltándole, dándole toda la gloria a Él, porque iremos allí a estar delante de su presencia, no por nuestras justicias, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Él ha hecho, por lo que Él es, por su poder, por su gracia, por su misericordia, por su grandeza. Tengamos, mis hermanos, gratitud. Tengamos gratitud. De gracia hemos recibido, dice la palabra, demos de gracia. Todo esto lo hemos recibido de gracia, por pura gracia, por puro amor. Costó un precio muy alto, pero es para la gloria de nuestro Dios, pero es para que Él sea exaltado, glorificado. Tengamos gratitud. Y luego dice, y mediante ella, ¿cuál debe ser nuestra acción? Sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Este Dios que delante de Él los ángeles, los serafines tapan sus ojos para no verlo. Porque es tan grande, porque es tan maravilloso, porque es tan resplandeciente, tapan sus ojos para no verlo. ¿Cuánto más nosotros? Yo no me imagino ese día. En Apocalipsis tenemos algunos detalles de los 24 ancianos que simplemente se postran, ponen sus coronas delante de este Dios majestuoso, soberano, diciendo, Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder, tú eres santo, no hay nadie como tú. Sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque dice al final, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este Dios que un día movió el Sinaí, que un día con el fuego hará desaparecer todas estas cosas, pero establecerá la Jerusalén celestial. Este Dios es fuego consumidor. En el Antiguo Testamento hubo un momento cuando estaban los profetas de Baal adorando a su Dios en su idolatría, y Elías dice, bueno, el que sea el Dios verdadero, que haga descender fuego del cielo. Y entonces cada uno hace su altar. Los profetas de Baal levantan su altar y están allí todo el día rasgándose y haciendo chorrear sangre en su cuerpo. Y Elías está a otro lado, ha levantado también su altar. Y entonces al final del día Elías les dice a estos profetas de Baal, bueno, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Y entonces Elías le dice a las personas, bueno, aquí está mi altar, derramen 3 veces agua sobre ese altar. Y chorreaba, dice que chorreaba el agua. Y entonces Elías ora al Señor, ¿y qué hace Dios? Envía fuego del cielo y consume ese altar. Y entonces todos alrededor dijeron, Jehová es Dios, Él es el Dios verdadero, Jehová es Dios, vamos a seguirlo a Él, vamos a adorarlo a Él, Él es el Dios verdadero. Cuando se inauguró el templo de Salomón, un templo maravilloso, un lugar precioso, estaba el altar allí, el altar de bronce donde se ponía el sacrificio, y lo pusieron allí, y dice que envió Dios fuego del cielo que consumió el altar. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, Él era nuestro Cordero, puesto allí sobre el sacrificio, sobre el altar de sacrificio. ¿Y qué hizo Dios? Consumió todo su cuerpo, fue molido por nosotros, derramó su sangre por nosotros. La ira de Dios cayó sobre Él, toda la ira de Dios cayó sobre Él,
Dios es fuego consumidor. Dios es un Dios misericordioso, compasivo, pero es un Dios celoso. Es un Dios santo, 3 veces santo. Ese es nuestro Dios. Un Dios que debemos servir con temor y reverencia, con gozo, con alegría, porque Él nos ha hecho sus hijos, porque tenemos comunión con Él. Pero no nos descuidemos, no seamos descuidados en nuestra manera de acercarnos al Señor. Él es fuego consumidor. Tengamos temor, tengamos reverencia delante de este Dios. Sirvámosle en todo lo que el Señor nos permita hacer en esta tierra, hacerlo con gratitud en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué más podríamos hacer nosotros sino amar a este Dios, dedicarnos a este Dios, servir a este Dios que lo ha hecho todo para que nosotros tengamos un reino inconmovible, participemos de este reino inconmovible? Mis hermanos, el Señor nos ha hablado esta mañana. No desechemos su voz, creamos en el poder de su palabra y finalmente adoremos su santidad, viviendo con temor y reverencia para su gloria. Amén. Les pido que nos pongamos de pie y oremos para dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres tan grande, tan maravilloso, Señor, que escapas realmente a lo que nosotros podemos imaginar, Señor. Padre, que podamos enfocarnos cada día más en estas cosas, Señor. Enfocar nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, en Jesucristo, en sus perfecciones, en sus glorias, en lo maravilloso que Él es, en lo precioso que Él es para nosotros, Señor. Oh Dios, ayúdanos a perseverar en estas cosas, Señor, para que no nos distraigamos con las cosas de este mundo, para que nuestros ojos estén puestos en las cosas que son eternas, en las cosas que van a permanecer para siempre, Señor. Padre, y mientras tanto que tú vengas, nos encuentres, Señor, ocupados, sirviéndote, Señor, con temor, con reverencia, porque nos has dado una herencia tan maravillosa, porque nos has dado un reino precioso, inconmovible, y que es una realidad, Señor, porque así lo has prometido, Señor. Padre, te pido por esta tu iglesia, te ruego, Señor, para que cada uno de los creyentes sean afirmados, sean avivados, su fe crezca, Señor, y piensen en estas cosas, Señor, de ver las cosas que no se ven, pero que son verdaderas, que son eternas, y que es lo único real y verdadero, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén.